Así es un gusto que esta mañana nos visite Fernando Montes de Oca, vocero de la revista Algarabía, y es que con él vamos a estar platicando sobre un artículo de esta revista que tengo en mis manos, Pin-Up Girls, que es bueno, pues el número de marzo. Así es, ¿no? así es. Y bueno, este artículo precisamente se llama Dos Visiones de México. Fernando, qué gusto que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, Berenice, por la invitación. Pues, como yo lo leía en este artículo precisamente, México, tras el movimiento de la independencia, deja de ser una colonia para convertirse en un país que iba a estar, así que, en el ojo de todos los demás países, ¿no? Y además tenía que tener pues el reconocimiento de los mismos. Los primeros en enviar a sus representantes a nuestro país para ver cómo se manejaba todo fueron Estados Unidos e Inglaterra. ¿Cuál era la percepción que tenían estos países de nosotros? Mira, Berenice, después de la independencia, en 1821, con la subida del Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide, pues es un imperio mexicano que duró muy poco, 2 años nada más, pero son 4 millones de kilómetros cuadrados de un país con recursos naturales brutales. Claro. Lo primero que hacen estos dos países, que eran los poderosos de la época, es mandar a 2 representantes para ver cómo podían hacer primero un trato comercial. Lo primero que querían eran los recursos naturales del país. Y vemos en este artículo las 2 visiones que tenían estos 2 embajadores. Por un lado, el embajador estadounidense, Poinsett, Joel Robertson Poinsett, así es. Y por el lado de Inglaterra, el Reino Unido, George Henry Ward. Oye, precisamente, Joel Poinsett, primer embajador de Estados Unidos en México. Un año después llega, como tú decías, Henry Ward. Ajá. ¿Quiénes son estos diplomáticos? ¿Quiénes son? ¿Por Mira, qué ellos? Poinsett fue secretario de guerra con Van Buren, con el presidente Van Buren, y tuvo mucha relación con la América del Sur en los movimientos independentistas. De hecho, peleó con los independentistas chilenos dentro del ejército de los independentistas chilenos. Mucha experiencia. En realidad no tenía el cargo de embajador, todavía no hubo embajador hasta 1896, pero digamos que era el representante de Estados Unidos en México. Y lo mandan a México porque tenía esta relación ya con los indios americanos, como le decían los estadounidenses a los del sur, ¿no? A México y a los de abajo. Y como era secretario de guerra, tenía y diplomático, pues tenía toda la visión de establecer una relación y sobre todo tenía esta idea de ganar territorio. Siempre tuvo la idea velada de comprar Texas y Coahuila y Nuevo León y Sonora, que Arizona pertenecía a Sonora, etcétera, ¿no? Y Ward era un diplomático también inglés, que después lo nombraron Sir, la reina, bueno, el rey en este caso, y también tenía experiencia diplomática y por eso lo mandaron a México, ¿no? También como representante. Como bien decías, México tenía un territorio sumamente extenso, unos recursos naturales envidiables, ¿no? Por muchas otras naciones. Pero además de esto, ¿cuál era la razón por la cual estas naciones, específicamente Inglaterra y Estados Unidos, querían con tanto fervor tener tratos comerciales con nuestro país? Mira, los ingleses ya tenían la visión de que los Estados Unidos iba a crecer enormemente y que le iban a pelear la potencia mundial en el momento. No querían que los estadounidenses llegaran con su federalismo a México y querían que México siguiera viendo hacia Europa. Claro. Que viera hacia Europa y que los ingleses tuvieran cierta representación o cierto dominio dentro de México, porque pues, no querían que los Estados Unidos se volvieran esta doctrina Monroe de América para los americanos. Los europeos lo veían muy, claro, ¿no? Con mucho recelo, o sea, ¿no? Esta era la razón por la cual no querían que México fuera influenciado tan fuertemente por los Estados Unidos, sobre todo en la política. Exactamente. Pero tenemos este super personaje que puede ser el más malvado de la película en muchos aspectos, que es Poinsett, que de hecho una anécdota, bueno, no es anécdota, pero él al conocer Taxco, cuando llegó a Taxco, conoció la flor de Nochebuena. Sí. Y en Estados Unidos, en mucha parte del mundo, le dicen poinsettia, por Poinsett. Él fue el que la llevó a Estados Unidos y por eso en Estados Unidos le dicen poinsettia, la flor de Nochebuena, que la conoció en Taxco, en Guerrero, ¿no? Bueno, pues influyó
para que derrocaran a Iturbide, porque pues, bueno, él no quería que hubiera un imperio en México, porque era adorador del federalismo, ¿no? de esta política estadounidense, y también tenía mucho recelo de los mexicanos porque tenían este pasado español, que él lo veía, él decía que lo veía como con un pasado de holgarnacería, de burocracia, de corrupción, etcétera, ¿no? ¿Cuál era la visión de estos dos diplomáticos de Poinsett y de Henry? Porque además eran muy, muy distintas una de la otra, de nuestra capital, que le decían por ahí, ¿cómo la llamaban? La ciudad de los palacios. La ciudad de los palacios, que dicen que Alexander von Humboldt le dijo la ciudad de los palacios. Al principio, los dos quedaron encantados. Lo que pasa es que Poinsett, este artículo trata no sobre México en general, sino particularmente sobre la Ciudad de México. Poinsett siempre tenía ciertos recelos, llegó con muchos prejuicios a México. Ward lo vio con una mente más abierta. Y en el artículo van a ver pasajes, los dos escribieron libros sobre su estancia en México. Sí. Y en los pasajes de los libros, cosas maravillosas que dicen sobre la Ciudad de México. No les gusta mucho la entrada a la ciudad, siempre los suburbios, mucha basura, etcétera. Pero una vez que conocen el centro histórico, la Alameda... Quedan maravillados. Bueno, dicen que pocas ciudades europeas pueden compararse con la belleza de la Ciudad de México, ¿no? Fernando, un artículo sin más interesante. Realmente les recomiendo que compren la revista, que lo lean, porque vale mucho la pena. Se nos quedan temas afuera como lo que mencionabas de Poinsett, bueno, pues estas intenciones con las que venía a México, ¿no? Que era comprar Texas y poner límites en la frontera entre Estados Unidos y México desde esa época. Yo les recomiendo, se nos acaba desafortunadamente el tiempo. Lo sé que podemos por aquí quedarnos platicando toda la tarde y todo el día. Pero muchas gracias por esta visita y les recomiendo que compren Algarabía Teen Up Girls. Ahí lo tenemos. Y bueno, por lo pronto nosotros nos tenemos que ir a una pausa, pero quédese con nosotros. Esto es A Tiempo 21, las noticias de la ciudad.